revelado, la increíble transformación de una joven humillada que encontró amor en un apache solitario. Valeria era una sombra en su pequeño pueblo, un rincón del México que parecía olvidado por el tiempo. Desde siempre, sintió el peso del juicio ajeno. A sus 20 años, la mirada despreciativa de sus compañeros le seguía como una sombra, la risa burlesca a sus espaldas, un eco constante en su mente. La ropa que vestía, tejida con hilos de humildad, y su acento característico, se convertían en dardos que perforaban su autoestima. La plaza central, alguna vez su refugio, se transformó en un campo de batalla donde lidiaba con su inseguridad. Las palabras de su abuela resonaban en su cabeza: nunca dejes que la opinión de otros apague tu luz. Sin embargo, a pesar de estos sabios consejos, Valeria se sentía un náufrago en un océano de desprecio. La tristeza se había vuelto su compañera, y la soledad un abrigo incómodo. Días llenos de anhelos y noches cargadas de desvelos se apoderaron de su vida. En su trabajo en el laboratorio de investigación, donde anhelaba forjar su futuro en la conservación ambiental, encontró un resquicio de esperanza. Allí, el murmullo del arenero y el zumbido de los microscopios eran música para su alma, un lugar donde podía dejar volar su mente. Pero también fue el escenario de su encuentro con Nahual, un joven apache cuya presencia conmovía su interior. El brillo de sus ojos le ofreció una chispa de un amor que creyó extinto. Con cada risa compartida y cada conversación, Valeria se sentía viva, como si el mundo se detuviera en esa burbuja de complicidad. Pero la luz también traía sombras, y su creciente afecto hacia él le generaba un nuevo temor. ¿Acaso merecía ser feliz? El dilema se intensificaba. Mientras su reputación comenzaba a florecer entre sus mentores, el espejismo de confianza se desvanecía al ver el odio creciente de sus compañeros. Valeria se enfrentaba a la cruel verdad: el éxito a menudo engendra envidia. Y en ese vaivén de emociones, se sumió en la angustia. ¿Debería sacrificar su vínculo con Nahual para adaptarse a un grupo que la había menospreciado siempre? Las preguntas la asfixiaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Era el día de su exposición, el momento decisivo para demostrar su valía y, al mismo tiempo, la realización de lo que más temía: enfrentar a sus agresores. La sala estaba llena, la tensión palpable. Su corazón martillaba en su pecho, un tambor que anunciaba su propia batalla. Los susurros hostiles y las miradas de desprecio cargaban un peso que amenazaba con aplastarla. Mientras Valeria se preparaba para hablar, una ráfaga de miedo ahogó su voz. Todo se desvaneció. Recordó las historias de su abuela, cómo su lucha por la dignidad había dignificado vidas. Con cada respiro profundo, su determinación creció. Y en medio del titanio de la tensión, descubrió que la historia de su vida no podía ser escrita por otros. ¿Podría encontrar el valor para seguir adelante y permitir que su verdad brillara? La respuesta se deslizaba entre sus labios, pero un ruido le hizo dudar. La mirada de Nahual entre la multitud, su aliento entrecortado, un refugio inesperado. Valeria comprendió que su destino pendía de un hilo. ¿Se atrevería a alzar la voz y luchar por su sueño? El eco del legado familiar resonaba, y un nuevo reto comenzaba en su mente ansiosa. Todo se sentía tan inminente. Y así, la incertidumbre se convirtió en un escenario electrizante, interrumpido por la oleada de emociones que giraban en su interior. ¿Finalmente se daría cuenta de que era más fuerte de lo que había creído? La historia dejaba a todos al borde de la respuesta, el futuro aún borroso. Valeria respiró hondo. En el instante en que estaba a punto de hablar, una chispa de determinación la invadió. Sintió que cada rayo de luz de la sala se enfocaba en ella, como si el universo, en todo su vasto esplendor, estuviera apoyándola. Pero la voz del miedo aún resonaba en su interior, una sombra que intentaba robarle el momento.
Con el primer paso hacia adelante, encontró que su voz brotaba con más fuerza de lo que jamás había imaginado. Mientras compartía sus descubrimientos en el laboratorio sobre el impacto de los desechos plásticos en su región, sus palabras comenzaron a fluir como un río que se desata tras una tormenta. La pasión por el medio ambiente, por preservar lo que merecía ser protegido, se volvió su defensa contra las miradas despectivas. A cada frase, cada dato expuesto, la ira reprimida de esos años de humillación desaparecía, y a su vez, se alineaba con un propósito más grande. La sala se transformó en un espacio donde la crítica se disolvía en el silencio. La atención de sus compañeros, que alguna vez la descalificaron, se volvió un fiel reflejo de su valentía. Al concluir su exposición, sintió que el aire a su alrededor se había vuelto más ligero, como la transformación que ya había comenzado en su interior. Pero el verdadero desafío emergía de entre la multitud, un murmullo, una risa burlona directamente hacia ella. Nadie habría pensado que su pequeño pueblo, con sus costumbres rígidas y su juicio incesante, pudiera experimentar un cambio. Pero esa sencillez que la oprimía, ahora parecía insuficiente para contenerla. En un momento de claridad, se dirigió hacia la fuente del ruido, una compañera del laboratorio, cuya mueca de desprecio siempre había resonado en su mente como un eco de fracaso. Si te molesta que esté aquí, es porque sabes que puedo superar cualquier escalón que me propongan, declaró Valeria, sintiendo que cada sílaba era un ladrillo que cimentaba su nueva fortaleza. Un silencio inquietante se extendió, seguido de murmullos de sorpresa. Algunos comenzaban a mirar a Valeria con esos ojos que tanto había deseado, un redescubrimiento de su propia lucha. Al final, no se trataba de ganar o perder ante ellos, se trataba de su propio viaje de reconocimiento y superación. Cada palabra resonaba como un canto de liberación y mientras abandonaba el escenario, sintió que sus pasos eran más firmes. Sin embargo, dentro de ella seguía un torbellino de emociones. Nahual la miraba con admiración y, a su vez, con un atisbo de preocupación. Su amor crecía, pero también su miedo a que lo perdiera todo nuevamente. Esa conexión se consolidaba en un ciclo de fortaleza y vulnerabilidad que la desestabilizaba. En los días siguientes, Valeria se enfrentó a un nuevo reto. La atención de sus mentores había crecido, pero con ella surgieron adversidades que nunca imaginó. Oportunidades profesionales comenzaban a florecer y se le ofreció liderar un proyecto para restaurar un ecosistema local. Sin embargo, también se notaba el murmullo envidioso de aquellos que seguían menospreciándola. Ahí estaba la confrontación que había anticipado, el uso de su éxito y sus conexiones para tratar de derribarla nuevamente. Cada día Valeria se enfrentaba a la presión, la expectativa y el miedo de decepcionarse a sí misma en un ámbito que nunca creyó alcanzar. La decisión de luchar y no permitir que sus inseguridades llenaran su mente comenzaba a ser una elección consciente. Sería capaz de gestionar sus emociones, de abrazar la incomodidad del crecimiento sin perder su esencia. La vida de Valeria pendía en la balanza de la transformación personal y las oposiciones que se le presentaban. La verdadera batalla por su hogar, su proyecto y su identidad apenas comenzaba y debía decidir pronto cómo enfrentar sus temores. Mientras su corazón latía con la emoción de lo desconocido, un pensamiento crucial se cristalizó: su viaje no sería solo una lucha por el reconocimiento personal, sino también una reclamación del poder que siempre había tenido. Todo se define al enfrentarse a los arquetipos de su vida. Conseguiría encauzar su determinación y convertirla en su mayor fortaleza, incluso cuando las sombras del pasado regresaran a amenazarla. El tiempo sería su aliado y su adversario, pero la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones. Valeria se despertaba cada día con un fuego interno que la empujaba a avanzar, pero con una sensación persistente de incertidumbre. Dirigir el nuevo proyecto de restauración era un privilegio que nunca había imaginado recibir, y sin embargo, la presión se sentía abrumadora. Cada vez que subía al estrado para presentar avances a sus mentores, las críticas susurrantes colisionaban con sus logros, y el eco de esas voces negativas resonaba en su mente. La primera reunión del proyecto fue clave. Valeria se sentó rodeada de un equipo escéptico, donde los rostros de algunos colaboradores reflejaban desconfianza. Sabía que parte de su trabajo sería demostrar que merecía estar ahí, así como mostrar el potencial de su idea.
A medida que el diálogo avanzaba, la tensión se hizo palpable, había algo en el aire que vibraba entre la expectativa y el juicio. Sin embargo, esta vez era diferente. Cuando expuso su concepto, una propuesta innovadora que combinaba ciencia e involucramiento local para restaurar el ecosistema, las palabras brotaron con una claridad y firmeza que no conocía. Allí, entre gráficas y estadísticas, comenzó a conectar cada punto, cada hallazgo, con su historia personal de superación. No se trataba solo de datos, hablaba de su pueblo, de sus raíces, de su propia transformación. Cada palabra estaba impregnada de pasión, como un grito de guerra silencioso. Al finalizar la presentación, esperaba las críticas que siempre habían llegado. Tal vez esta vez la mirada árida de su colega, la misma que había lanzado risas burlonas, desfallecería ante su valentía. Sin embargo, cuando se pronunció el silencio, el temor se asomó a su mente mientras su corazón palpitaba por la espera. Finalmente, una voz se alzó entre el grupo: tal vez hemos subestimado su capacidad. Su enfoque es interesante. La sorpresa se grabó en cada rostro ante aquel comentario. Valeria sintió como un hilo de esperanza comenzaba a tejerse entre las tensiones. Pero esa sensación de alivio fue breve, pues el desafío de consolidar su posición en ese nuevo entorno aún se mantuvo presente. Ante ella estaba la amenaza del sabotaje todavía acechando por detrás, como los susurros que en ocasiones la atormentaban. Se preguntó si aquella aceptación genuina se sostendría en el tiempo o sería solo un espejismo al que se aferraría, temiendo siempre el retorno de los viejos demonios. A la par de su lucha profesional, las dinámicas con Nahual se complicaron. Su admiración siempre fue un motor poderoso, pero también había un grado de envidia nacido de su propia inseguridad. Había noches en que Valeria se debatía entre compartir sus inquietudes o mantenerlas bajo llave, temiendo que su camino hacia la realización profesional pudiera crear una grieta en su relación. En casa, entre risas y cálidos silencios, había una preocupación latente que temía que pronto podría estallar. Así, Valeria se encontraba en una encrucijada. Debía permitir que su éxito personal la separara de lo que había creado con Nahual o entregarse a su pasión trabajando sin mirar atrás. La búsqueda de un equilibrio entre lo emocional y lo profesional se hizo más difícil a medida que se acercaba el día en que sería evaluada su propuesta frente a un jurado de expertos. Ella sabía que si su idea no era bien recibida, podría ser el final de su ascenso, pero el miedo a fallar podía convertirse en su ancla. La presión aumentaba, y se preguntaba si estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La opción de ser un reflejo de las dudas que otros hayan sembrado en su mente o de forjar una nueva identidad basada en las enseñanzas del pasado quedó flotando en el aire. Mientras su mente giraba entre las posibilidades y el temor, la visión de su proyecto escaneaba su conciencia en forma de un salvavidas. Era momento de luchar por lo que había construido y, sobre todo, de equilibrar la balanza entre el amor y la ambición. Valeria se sintió impulsada por una necesidad urgente de decidir, de mostrar al mundo no solo que era capaz, sino que estaba dispuesta a ser una fuerza transformadora. Sin embargo, una pregunta resonaba: ¿lograría defender su espacio y sus sueños sin perder quiénes eran las personas más importantes en su vida? La cuerda floja entre amor y ambición la llevó a una revelación crucial. Este no solo era su desafío, sino una oportunidad para definir cómo el poder del amor y la pasión podrían coexistir. El día crucial se acercaba, y todo lo que sabía sería puesto a prueba. Mientras las luces del laboratorio brillaban con intensidad, un eco de determinación se asentó en su pecho. Quedaba claro, la batalla no solo sería contra los detractores, sino contra la sombra de sus propias inseguridades. ¿Se atrevería a caminar hacia el futuro que había comenzado a construir, o retrocedería al lugar de donde partió? La respuesta a su dilema estaba más cerca de lo que ella creía. Valeria se encontraba frente a su espejo, realizando su último chequeo antes de dirigirse al laboratorio. Su reflejo, antes solo un guiño de duda, ahora revelaba un destello de determinación. Había tomado la decisión de no dejarse dominar por el miedo, quería salir a triunfar, no solo por ella, sino también por Nahual. En su corazón había un deseo palpable de ser vista, no solo como una líder del proyecto, sino como la mujer que había superado adversidades. Con una respiración profunda, ajustó su cabello y se dijo que ese día todo cambiaría. El camino al laboratorio fue un recorrido mental hacia lo que había logrado.
Cada paso resonaba con el eco de sus experiencias pasadas y los grilletes que había roto en su mente. La idea de su proyecto resonaba como una melodía que la acompañaba, y su enfoque en el compromiso local se transformó en su mantra. ¿Podría realmente demostrar que su visión era valiosa frente a la élite del jurado? El peso de esa pregunta se convirtió en un motor que alimentaba su avance. Al llegar, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y competencia. Los integrantes de su equipo habían llegado, pero entre ellos notó las miradas de algunos que aún albergaban escepticismo. Eran rostros familiares, pero la percepción que Valeria tenía de ellos había cambiado. Este era un momento decisivo. Sabía que, para ganar su respeto, tendría que no solo convencerlos de su visión, sino de su pasión y compromiso profesional. Durante la reunión previa a la presentación, Valeria respiró hondo. Los comentarios burlones del pasado amenazaban con asomarse nuevamente, pero trató de ahogarlos. No voy a permitir que mi historia se convierta en un lastre, se dijo. Mientras conversaban sobre estrategias, decidió que era momento de compartir su vulnerabilidad. Sintió que abrirse era el camino no solo para conectarse con su equipo, sino para mostrarles que detrás de cada éxito había un proceso de transformación personal. Sé lo que significa luchar desde abajo, comenzó. Mientras hablaba, escuchó murmullos de sorpresa. Explicó cómo su abuela la había inspirado a luchar por su tierra, su voluntad de ver florecer lo que una vez había estado marchito. Con cada palabra, pudo encender una chispa en el ambiente. Pero también se dio cuenta de que, en medio de todas las inseguridades, aparecía un viejo temor. ¿Estarían sus consigo mismas luchando con un dilema similar al que ella enfrentaba? La dinámica con Nahual también flotaba en su mente. Desde aquella primera charla en la que se sentaron a compartir sus deseos, había una conexión que no podría perder, pero la envidia que sentía por sus logros lo complicaba todo. La necesidad de lidiar con esa emoción no podía dejarla de lado. Debía ser abierta en su comunicación, no solo con el equipo, sino con él. Sería un acto de valentía personal demostrar que su éxito no significaba la pérdida de su relación. Finalmente, llegó el momento de presentar su propuesta. Cuando se encontró frente a los jueces, la multitud que antes creía como una amenaza, ahora la instaba a demostrar su valor. Con el aliento en suspenso, Valeria se convirtió en un torrente de fuerza y claridad mientras expuso la conexión entre su enfoque científico y su compromiso emocional. No solo justificó su propuesta con datos, sino que relató su trayectoria con el mismo fervor que un artista presenta su obra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió que había cruzado un umbral. La aprobación de su equipo era importante, pero el jurado representaba la verdadera batalla. Mientras se retiraba, una de las jurados, una mujer con una mirada fría de inteligencia, le hizo una pregunta que le removió las entrañas. ¿Crees que tus emociones nublan tu juicio profesional? Esa pregunta la atrapó, dejándola parada en medio de la crítica. La duda, aunque no era nueva, se precipitó hacia una forma más concreta. Valeria sabía que necesitaba una respuesta, no solo para el jurado, sino para sí misma. Tenía que elegir entre proteger su corazón y sus ambiciones, o podía encontrar un camino donde ambas pudieran coexistir. Mientras regresaba a su lugar, la presión de la tensión emocional le apretaba el pecho. Lo que había comenzado como un impulso de superación se había transformado en una confrontación con sus límites. Y ahí, en un rincón del laboratorio, vislumbró a Nahual. Esa mirada cargada de preguntas la hizo dudar, pero también la empujó a saber que debería ser más honesta que nunca. Esta jornada no se trataba solamente del proyecto, era un camino hacia una verdad personal y profesional que debía abrazar. Valeria caminaba hacia un futuro incierto, donde debía hallar la unión entre lo que amaba y lo que anhelaba. La revelación de que el éxito personal no podría venir sin una lucha interna se cernía sobre ella como un reto inminente. ¿Estaba lista para enfrentarlo o se dejaría llevar por el miedo una vez más? El desafío que le lanzó la jurado resonaba en su mente, transformándose en un eco constante que la acompañaba mientras se sentaba en una esquina del laboratorio, aislada del bullicio. El ambiente se sentía denso, lleno de expectativas y dudas. Valeria cerró los ojos, buscando una respuesta interna que la guiara. Su viaje profesional había sido un camino empedrado de inseguridades y fracasos,
pero cada obstáculo había forjado la determinación que portaba ahora. Era posible que sus emociones, lejos de ser un obstáculo, fueran la fuente de su poder. Mientras reflexionaba, Valeria sintió que su corazón latía con más fuerza. No podía permitirse caer otra vez en la trampa del miedo. Su voz interior insistía en que la transparencia emocional no la debilitaría, sino que la fortalecería. Había cosechado sus vivencias y quería convertirlas en su arma más poderosa. Compartir su vulnerabilidad podría ser lo que necesitaba para conectar con su equipo y con el jurado. Decidió que sería ese mismo sentimiento el que impulsaría su próximo movimiento. Al levantarse, reforzó el compromiso que había hecho consigo misma, ser honesta no solo con los demás, sino también con su propia historia. Lo que había aprendido de su abuela no era solo un legado cultural, sino una lección de autenticidad. Necesitaba continuar su narrativa, abrir su corazón a las verdades de su recorrido, una verdad que, con su valentía, podía mostrar que cada fracaso había contribuido a su crecimiento personal y profesional. La preocupación por Nahual no se disipaba. Reconoció que, si deseaba mantener su relación y su carrera, debía abordar sus sentimientos sin cubrirse por un velo de desconfianza. Hablar con él sería un paso decisivo, y no solo para él, sino para sí misma. La carga emocional que llevaba era palpable, y dejar de lado sus miedos parecía la única forma de liberarse de esos grilletes internos. Mientras se acercaba a Nahual, la adrenalina la impulsaba. Las preguntas que él podría hacer la llenaban de incertidumbre, pero también despertaban una chispa de coraje. Necesito ser honesta contigo, se dijo, repitiendo la frase como un mantra. Al llegar a su lado, se dio cuenta de que su mirada no era de juicio, sino de curiosidad. Era su momento. Estoy en un punto de mi vida donde necesito enfrentar mis verdades, comenzó Valeria, sintiendo cómo sus palabras se arrastraban hacia la superficie. Hablar con él, con sinceridad, era un acto de valentía que probablemente cambiaría el rumbo de su vida profesional y personal. Nahual la miró con interés, gesticulando con una leve inclinación de cabeza para animarla a continuar. He luchado para que mi historia no me defina, pero a veces siento que no puedo escapar de ella. Quiero que entiendas que mis emociones son una parte de mi camino y no deberían ser vistas como una debilidad. Mientras hablaba, Valeria notó cómo el miedo se diluía en su interior. Cada palabra le liberaba espacio para introspectar y reflexionar sobre lo que realmente deseaba. Abordar sus emociones con Nahual resultaba ser tan sanador como lo había imaginado. La conexión entre ellos se tornaba más profunda y auténtica. Ambos compartían esa fragilidad que, en lugar de separarlos, los unía en su búsqueda de crecimiento. La respuesta de Nahual fue tímida, pero cargada de significado. Valeria, yo también lucho por demostrar que mi valor no se mide solo por mis logros. Quizá nuestras historias no son tan diferentes. Su voz reflejaba un nivel de entendimiento que lo hacía sentir más cercano a ella. Sin embargo, en ese instante de conexión genuina, Valeria entendió que la batalla no solo estaba ocurriendo entre ella y las expectativas de los demás, sino dentro de sí misma. ¿Podría permitir que sus emociones moldearan su éxito en lugar de ser vistas como una carga? Este dilema se convirtió en su nuevo muro. Al separarse de Nahual, una clara resolución recorrió su pensamiento. Estaba dispuesta a enfrentar no solo las emociones que había intentado ocultar, sino también el desafío del jurado. Era un camino hacia su afirmación personal. Valeria se sentía empoderada, en un viaje hacia la autocompasión y la afirmación de su identidad. A medida que la otra reunión se acercaba, su mente reflexionaba sobre un nuevo dilema. El jurado no solo la juzgaría como profesional, sino también como persona. Su decisión de mostrar su vulnerabilidad se convirtió en una carga y un alivio al mismo tiempo. ¿Sería capaz de sostener esa honestidad cuando el momento decisivo llegara de nuevo, o caería en el miedo que siempre había amenazado con derribarla, con la ansiedad y la determinación entrelazadas? Valeria salió a enfrentar su futuro inmediato. La pregunta latía en su interior, casi exigente, ¿cómo se presentaría esta vez? Aquel encuentro estaba por redefinir su carrera y su yo más auténtico. Sin un camino claro delante de ella, la decisión de abrazar su realidad y su ser se convertía en el nuevo gran desafío que debía enfrentar. Y en el horizonte, el jurado la esperaba, con el futuro colgando en la balanza.
Las horas previas al encuentro con el jurado se deslizaban como un río turbulento, llenando la mente de Valeria con preguntas que chisporroteaban en su cabeza. Mientras organizaba su espacio en el laboratorio, el movimiento mecánico de su cuerpo contrastaba con el torbellino emocional que la envolvía. Había decidido ser auténtica, pero el temor a la vulnerabilidad aún pesaba sobre sus hombros como una lluvia fría. Cada hoja que tocaba parecía un recordatorio tangible de los riesgos que estaba a punto de asumir. No solo se jugaba su carrera, sino también su esencia. Sin embargo, en lo profundo, Valeria sentía que era ahora o nunca. La revelación de su honestidad podría resonar, hacer eco en las mentes del jurado y, tal vez, incluso en su propio corazón. Con cada pequeño avance en su preparación, su mente retrocedía a ese tierno momento de conexión con Nahual. La forma en que él había validado sus luchas se cernía sobre ella como una luz orientadora. Su mente empezó a planear cómo utilizaría ese sentimiento de aceptación como combustible. Ella no solo era una profesional, era una persona con una historia que merecía ser escuchada. El desafío que había planteado el jurado hacía eco de las profundas inseguridades que siempre la habían perseguido. Se trataba de demostrar su capacidad no solo en su campo, sino también en su autenticidad, una combinación que hasta ese momento había creído incompatible. La vulnerabilidad, en su mente, había sido una carga, pero empezaba a vislumbrar que podía transformarla en un puente hacia sus objetivos. A medida que el reloj avanzaba, la ansiedad se tornaba palpable en su piel. Recordó las palabras de su abuela, esa figura que había sembrado en ella la semilla de la autenticidad. El poder no reside en ocultar tus emociones, sino en abrazarlas. En ese instante, Valeria tomó una decisión crucial: utilizaría su vulnerabilidad como un recurso, no como una limitación. El momento de la verdad se acercaba. En su corazón, la ansiedad palpitaba con fuerza, pero una chispa de determinación centelleaba en su interior. Se trataba de su narrativa, y ésta debía ser compartida. Se irguió, con la espalda recta y los ojos puestos en el futuro que empezaba a dibujarse en su mente. Al entrar en la sala donde la esperaban los miembros del jurado, sintió como la adrenalina la empujaba hacia adelante. El ambiente era tenso, la mirada de los jurados escrutando cada gesto y expresión. Valeria respiró hondo y se sumergió en el momento. Podía sentir su historia ardiendo en su pecho, lista para ser dicha, como si las palabras estuviesen esperando a escapar. Con un leve temblor en la voz, comenzó su exposición. Quiero compartirlo todo y ser honesta con ustedes sobre mis luchas y mis triunfos. Cada palabra que pronunciaba era una liberación, una chispa que encendía su camino hacia la aceptación. Mientras hablaba, se sorprendió de cuán liberador era ser genuina, de cómo el miedo se desmoronaba ante la honestidad. A medida que se adentraba en su relato, Valeria no solo expuso su trayectoria profesional, sino también las emociones que la habían acompañado. Notó la atención del jurado cambiar, sus rostros se suavizaban, y la tensión en el aire parecía disiparse. Había comenzado a conectar. Fue en ese preciso instante cuando sintió un tremor en su interior. Una voz en su mente no podía dejar de repetirse: este es tu momento de verdad, este es el camino hacia tu autenticidad. Pero justo en el clímax de su presentación, cuando la conexión parecía más fuerte, una pregunta del jurado la sacudió. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por esta sinceridad? Valeria se detuvo, sus pensamientos se precipitaron. ¿Realmente estaba lista para abrirse completamente? Esa pregunta, tan directa y desafiante, la obligó a enfrentar sus miedos más profundos. La sala se silenció, la respuesta se sintió como una decisión de vida o muerte. Con el ritmo acelerado de su corazón palpitando en sus oídos, el destino de su carrera pendía en la balanza. ¿Se atrevería a dejar al descubierto su verdadero ser, incluso si eso podría representar un camino a la vulnerabilidad aún mayor? La mirada de todos se centró en ella, y en ese segundo, el universo pareció detenerse. Acarició los bordes de la posibilidad, un instante que podría cambiarlo todo. ¿Iba a dar ese paso? El silencio de la sala se cargó de una expectativa densa. Valeria podía sentir el sudor en su frente y el latido de su corazón resonando en sus oídos. La pregunta del jurado retumbaba en su mente, un eco de su propia autoexigencia. La vulnerabilidad, que había visualizado como un puente, ahora se sentía como un abismo. Inhaló profundamente, su cuerpo buscando estabilidad en medio del caos.
Era su momento, y a pesar del miedo, una chispa de resolución surgió dentro de ella. Sí, respondió con firmeza, sintiendo como el eco de sus palabras todavía se movía por la sala. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Esa afirmación no fue solo una respuesta, fue un compromiso con ella misma, una declaración destinada a dar dirección a su vida. A medida que continuaba, Valeria exploró las capas de su experiencia. Habló de las veces que había sentido que el mundo la marginaba por ser quien era y cómo su lucha interna la había llevado a un viaje de descubrimiento. Las miradas del jurado se encontraban embelesadas, pero dentro de ella había un torbellino de emociones. No había vuelta atrás. La honestidad era un camino de doble sentido, cada palabra que pronunciaba se sentía como un acto de sanación, un paso hacia la autocomprensión. Valeria se dio cuenta de que había empezado a dejar caer las máscaras que había usado. En lugar de ver su vulnerabilidad como un defecto, la abrazaba como el motor de su fuerza. La habitación se convirtió en un refugio donde podía ser verdad, donde su historia y su autenticidad podían entrelazarse, sin heridas que ocultar. Sin embargo, mientras compartía su relato, el miedo seguía acechando. Una parte de ella seguía preguntándose si este acto de sinceridad podría hacerla vulnerable a las críticas o incluso al rechazo más doloroso. Esa ansiedad la llevó a recordar el impacto que tenía la percepción de los demás en su autoestima. ¿Por qué tenía tanto el juicio ajeno? La respuesta se dibujó lentamente, porque había permitido que las voces críticas definieran su valor. Con cada anécdota, cada pequeño triunfo y cada momento de duda, su narrativa se convirtió en una celebración de la autenticidad. Valeria descubrió que se había transformado en una narradora de su propia vida, capaz de mostrar no solo las cicatrices, sino también las estrellas que había perseguido a pesar de los obstáculos. Finalizando su exposición, y mientras el jurado reflexionaba sobre sus palabras, sintió la necesidad de dejar un mensaje resonante. Con determinación, expresó, no somos solo la suma de nuestras luchas. Somos la luz que emana de ellas. No tenemos que tener miedo de mostrarnos completos. Se dio cuenta de que esto no solo era un mensaje para ellos, sino también para esa parte de ella misma que había estado escondida durante tanto tiempo. La evaluación del jurado se acercaba, pero Valeria no pudo evitar pensar en su transformación. Había evolucionado de una joven insegura a una mujer lista para abrazar su verdadera identidad, y con esto, también se dio cuenta de que la autenticidad podría ser su mayor fortaleza. Mientras el jurado deliberaba, su mente empezó a vagar sobre lo que el futuro podría depararle. Había sentido la aceptación de su historia, pero algo aún persistía en su interior. ¿Era solo el inicio de un viaje de autodescubrimiento? En ese momento, se dio cuenta de que la lucha por ser auténtica iba más allá de esta presentación, se convertiría en una misión constante. El silencio se rompió cuando el jurado hizo una pregunta que la dejó helada. ¿Cómo enfrentarás la incertidumbre y el rechazo a partir de ahora? Esa pregunta la atrapó, y Valeria comprendió que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Con nuevos retos emergiendo, la incertidumbre y el deseo de aceptación empezaron a danzar en su mente. ¿Estaba realmente lista para el desafío que se avecinaba en su vida personal y profesional? Preparada para el riesgo, pero consciente de que eso apenas era el principio, su viaje continuaba. Valeria salió de la sala con el eco de la pregunta resonando en su mente. A cada paso, su mente se debatía entre la euforia de haber compartido su verdad y la inquietante realidad de lo que significaba ser auténtica en un mundo que parecía absorto en mantener las apariencias. A pesar de la brecha que había abierto hacia su futuro, la incertidumbre resonaba como una sombra persistente. Al regresar a su hogar, el espacio se sentía distinto. Era un lugar que había sido testigo de sus luchas, pero también de sus victorias silenciosas. Se sentó en el sofá, rodeada por el desorden que describía su vida. Apuntes esparcidos, libros marcados con subrayados de colores que representaban ideas, cada objeto tenía una historia, reflejos de su búsqueda constante por ser quien realmente era. Sin embargo, en este momento de introspección, la pregunta del jurado era un visitante incómodo. ¿Cómo enfrentaría la incertidumbre que continuaba acechándola? La idea de enfrentarse al rechazo no solo la aterraba, sino que también le mostraba la fragilidad de su confianza. Decidió que era hora de reflexionar sobre las herramientas que había adquirido hasta ahora. Al tomar un cuaderno, comenzó a escribir.
Bajo el título Desafíos y Estrategias, registró sus inquietudes y posibles enfoques para superarlas. A medida que las palabras fluían, reconocer cada miedo le permitió descomponerlos en partes manejables. Debo aprender a ver el rechazo como una oportunidad, se dijo, explorando la idea de que cada no podría ser un paso hacia nuevos caminos. Sin embargo, en el fondo de su ser, se revivían las inseguridades. La voz crítica en su mente murmuraba recordatorios de fracasos pasados, ecos de épocas en las que no se sintió suficientemente digna. En su búsqueda de nuevas perspectivas, Valeria decidió establecer pequeños retos para ella misma. Comenzó un diario de autoafirmaciones, donde cada día se comprometía a escribir una cualidad que valoraba de sí misma. Estas palabras, en contraste con sus dudas, empezaron a construir una base de confianza. La escritura se convirtió en una herramienta vital para su desarrollo personal, un espacio seguro donde podía explorar sus pensamientos sin miedo. Con cada página, Valeria se sentía una mujer más fuerte, una narradora activa de su historia. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino un recurso poderoso que podía utilizar en su carrera profesional. Comenzó a plantearse cómo podría incorporar esta autenticidad en su vida laboral. Se imaginó llevando esta nueva fortaleza al trabajo, proyectando una imagen de liderazgo genuino, donde el fracaso ya no sería un tabú, sino un peldaño hacia el éxito. Sin embargo, a pesar de sus nuevas resoluciones, la inquietud persistía. Una vez más, las preguntas del jurado peleaban en su mente: ¿realmente puedo hacerlo? ¿Puedo enfrentar la incertidumbre y seguir adelante? Comprender que debía crear un entorno propicio para su autenticidad la llevó a recordar a sus mentores, personas a las que admiraba por su autenticidad. Como habían navegado sus propios caminos de incertidumbre, decidió que era momento de acercarse a ellos, pedir consejos, crear conexiones más profundas. La idea la emocionaba y, al mismo tiempo, aterrorizaba. ¿Estaba dispuesta a abrir su corazón y mostrarse vulnerable ante quienes admiraba? Era un nuevo dilema que debía articular, buscar ayuda sí, pero con la esperanza de que sus mentores se sintieran igualmente cómodos siendo auténticos. Esa noche, mientras caía en un sueño inquieto, hubo un destello en su mente: si finalmente se presentaba ante ellos, no solo se abría camino a sí misma, sino que probablemente inspiraría a otros a hacer lo mismo. En esa perspectiva, el rechazo parecía un pequeño precio a pagar por la posibilidad de conectarse de verdad. La mañana siguiente la encontró decidida. Con su lista de observaciones y estrategias lista, se sentó frente a su computadora, preparándose para redactar un correo a sus mentores. Comenzar una comunicación con ellos podría marcar el inicio de un cambio significativo en su vida laboral y personal. Con el corazón acelerado, pulsó el botón de enviar. Pero justo en ese instante, una notificación apareció en su pantalla: el jurado había emitido su veredicto. La adrenalina se disparó. ¿Había hecho lo suficiente? Estaba lista para asumir el próximo desafío que la esperaba, ¿y qué impacto tendría eso en su vida? Sin duda, su viaje estaba apenas comenzando. Valeria no podía ignorar la mezcla de emociones que la envolvía tras el clic del botón de enviar. La notificación del veredicto la apresuró a un abismo de pensamientos. El silencio en la habitación parecía amplificarse mientras su mente revisaba todas las acciones que había tomado y el costo que había pagado. Cada rechazo que había temido, cada duda que había cultivado, ahora surgía con fuerza, conformando una tempestad de incertidumbre que incluso la confortante familiaridad de su hogar no podía disipar. Sus dedos danzaban sobre las teclas, pero no lograba encontrar el hilo conductor de sus pensamientos. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre su deseo de avanzar y su miedo a la exposición. La premisa de ser auténtica, la que tan entusiastamente había abrazado, comenzaba a adquirir un matiz más complejo. ¿Cómo podía seguir siendo genuina si eso significaba arriesgarse a ser juzgada y rechazada de nuevo? A pesar de su lucha interna, algo dentro de ella empezó a cobrar fuerza. La idea de facilitar conexiones auténticas la había desafiado, y era un reto que no estaba dispuesta a eludir. Recordó el impacto que sus mentores habían tenido en su vida, la manera en que sus palabras habían resonado con ella, aliviando un poco las dudas que la consumían. Fue entonces cuando decidió escribir algo más. Más que un correo, se trataba de un manifiesto personal.
Un relato de su viaje, una invitación a dialogar sobre la vulnerabilidad y cómo cada experiencia de fracaso había sido un ladrillo en la construcción de su identidad. Mientras inundaba la pantalla con sus pensamientos, se dio cuenta de que al comunicar su historia no solo abriría puertas para sí misma, sino que también podría inspirar a otros a compartir las suyas. La escritura fluyó sin control, cada línea impulsándola hacia una nueva revelación. A medida que pasaba las horas, su deseo de compartir aumentaba, enfrentando, por primera vez, la idea de que su autenticidad podría servir como un faro en la vida de los demás. La posibilidad de que su experiencia resonara con alguien más alimentaba su determinación. Finalmente, tras revisar cada palabra, lanzó un suspiro profundo y se armó de valor. Pulsó el botón de enviar. Era más que un simple mensaje, era una declaración de intenciones. Una invitación a la vulnerabilidad en un mundo que a menudo se rinde ante las apariencias. Pero mientras el correo se dirigía hacia sus mentores, una nueva notificación encendió su pantalla. Era un mensaje de uno de ellos, uno que siempre había admirado por su visión audaz y su autenticidad inquebrantable. Con manos temblorosas, Valeria abrió el mensaje, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba a un ritmo frenético. Pero no era la respuesta que esperaba. En su lugar, encontró un cuestionario. ¿Cuál es tu mayor miedo profesional?, preguntaba, desnudando su vulnerabilidad. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un lado, sentía que estaba a punto de idear un nuevo horizonte, por otro, el eco del jurado y sus interrogantes se trasladaban a una nueva forma de evaluación en su mente. ¿Estaba realmente dispuesta a afrontar su mayor temor? Esa pregunta la desarmaba y la lanzaba a la esfera de lo desconocido. Con una determinación renovada, se sentó de nuevo frente a su computadora dispuesta a formular su respuesta. Era hora de que no solo abordara sus inseguridades, sino que también las compartiera con el mundo. La experiencia prometía ser dolorosamente reveladora, pero a medida que sus dedos empezaban a escribir, se dio cuenta de que su viaje hacia la autenticidad estaba por enfrentar una prueba mayor. Suspirando profundamente, el reto acechaba en su mente. ¿Sería capaz de compartir su vulnerabilidad más profunda y convertirla en una fuente de fortaleza? La tensión aumentaba a cada palabra que tecleaba, y Valeria sintió que no había marcha atrás. Valeria se encontraba en un punto decisivo, donde la luz de su transformación brillaba con una intensidad incomparable. La gran presentación frente al jurado no solo había sido un examen de su capacidad profesional, sino un verdadero testimonio de su valentía para enfrentar lo que realmente era. Las preguntas que había dejado atrás, las inseguridades que alguna vez la habían paralizado, ahora eran puntales de su fortaleza. El jurado la había escuchado, y sus miradas antes escépticas se tornaron en asombro y respeto. En la deliberación que siguió, Valeria no solo se había defendido a sí misma, había reivindicado su historia y, en un giro inesperado, había descubierto cómo su vulnerabilidad podía ser su mayor activo. La decisión llegó como un susurro, una afirmación que resonó en la sala: tu propuesta ha sido aceptada. Esa aprobación fue más que un simple sí, era el reflejo de su esfuerzo y su autenticidad como nueva líder del proyecto de restauración. Valeria sintió que el peso de los años de sufrimiento se desvanecía, al mismo tiempo que una nueva confianza se enraizaba en su ser. Las viejas sombras que alguna vez dictaron su vida ahora se convertían en ecos lejanos. Con el tiempo, su proyecto se transformó en un verdadero ejemplo de colaboración comunitaria, resaltando la importancia de la conservación ambiental que tanto la apasionaba. Cada sesión, cada encuentro con los vecinos del pueblo, era un recordatorio de su propia historia de resiliencia. Se ocupó de compartir su camino, inspirando a otros a abrazar sus respectivas luchas y convertirlas en motores de cambio. El ciclo de retroalimentación emocional y profesional comenzó a florecer a su alrededor. Su nombre ganó notoriedad. En conferencias y encuentros, Valeria compartía su experiencia, no solo como investigadora, sino como ejemplo de determinación. El círculo de envidias comenzó a cerrarse, aquellos que antes lanzaban burlas ahora pedían consejo. No porque se hubiera hecho popular, sino porque aprendieron a reconocer en ella a una líder. Los días se convirtieron en semanas, y cada pequeño logro se celebraba en su laboratorio con nuevas estrategias y conexiones. En el hogar, su relación con Nahual se tornó más sólida.
Él, quien siempre había estado a su lado, apoyándola sin reservas, no solo vio su evolución, sino que también se convirtió en parte activa de su nueva vida. Juntos, navegaron por las aguas de la ambición y la vulnerabilidad, creando un entendimiento profundo que reforzó su amor. Valeria aprendió a gestionar sus emociones y entender que la autenticidad no debía ser simplemente una cara pública, sino una forma de vivir su vida. Se dio cuenta de que ser vulnerable no equivalía a debilidad, sino a la capacidad de conectarse más allá de lo superficial. En las noches tranquilas, mientras reflexionaba en su diario, se sentía orgullosa de ser quien era. Había logrado no solo cimentar su carrera, sino establecer la confianza y el respeto que siempre había anhelado. Al mirar hacia el futuro, la incertidumbre ya no era una sombra amenazante. Ahora, era un horizonte lleno de posibilidades infinitas, un camino que se expandía ante ella con promesas de nuevas aventuras y logros. Se sintió aligerada al saber que su viaje aún no había terminado, simplemente había comenzado uno nuevo. Esa transformación, testimonio de un crecimiento real y concreto, la convirtieron en un faro de esperanza para quienes alguna vez habían sido eclipsados por su propio temor. Valeria finalmente se reclamó a sí misma como una mujer fuerte y capaz. Aceptó que el verdadero éxito no era solo el reconocimiento, sino la capacidad de dejar una huella positiva en el mundo. Hoy en día, cada persona que se cruza en su camino deja una conversación con una semilla de inspiración, y eso es lo que Valeria siempre había buscado. La conclusión de su historia no es solo la aceptación de su éxito, sino la confirmación de su viaje en un entorno donde quien realmente eras podría superar cualquier adversidad, y tú, querido espectador, hoy es el día para no perderte lo que viene. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan hacerlo. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de algo más grande. No esperen ni un segundo más para compartir. La historia apenas comienza.